Estamos aquí reunidos en Bogotá en el marco del segundo Simposio Internacional de Artritis Reumatoide, un simposio dedicado a una enfermedad, la artritis reumatoide, que es una enfermedad que creemos que es supremamente importante para los sistemas de salud, y estoy reunido con varios de nuestros amigos reumatológicos, líderes de opinión en Latinoamérica. Está a mi derecha el doctor Juan José Scali de Argentina, el doctor Pedro Santos, organizador del evento aquí en la ciudad de Bogotá, la doctora Loreto Mazardo de Chile, Santiago de Chile, y el doctor Jorge Serrano de la ciudad de Puebla en México. Con estos amigos durante los siguientes minutos vamos a estar hablando de artritis reumatoide. Pedro, cuéntanos una cosa, ¿cuál ha sido tu impresión del simposio y por qué lo organizaste y qué mensaje quieres dar? Bueno, el mensaje con el que quiero llegar a los colegas reumatólogos, no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, es que la artritis reumatoide se está convirtiendo en una enfermedad de importancia vital para nuestros sistemas de salud, porque como es bien sabido, hay una prevalencia importante que según las estadísticas varía entre el 0.5 y el 1%. Sabemos también que es una enfermedad que, como afecta la época más productiva de la vida de los pacientes, genera un impacto no solamente en los sistemas de salud, sino en la productividad laboral de nuestros países. Y finalmente, como todos sabemos, debido a la llegada de los medicamentos biológicos, se ha convertido en una enfermedad de muy alto costo de tratamiento. Y tenemos aquí la perspectiva de varios países. ¿Qué ocurre en sus países, Loreto? ¿Cómo es en Chile el tratamiento de la artritis? ¿Cómo lo ves comparado con el resto del mundo? ¿Y qué crees que puede aportar un curso como el que hemos estado en esta semana? El tratamiento en Chile, esta enfermedad que es grave porque incapacita, y el mensaje que me gustaría que quedara es que es la única enfermedad incapacitante que es potencialmente tratable si se pesquisa, diagnostica y reconoce en forma oportuna dentro de los primeros 3 meses de que un enfermo o una enferma tiene tratamiento. Creo que ese es el mensaje más importante, aprenderla a distinguir de artrosis o de osteoartritis, y que el médico general, la enfermera y la población tenga conciencia de que si esta patología empieza, debe consultar, porque el tratamiento tiene que ser instaurado inmediatamente. Ahora, tú me preguntas por Chile. En Chile hay una lista de enfermedades que prioriza el gobierno, y la artritis reumatoide entró a esta lista de prioridades en el año 2007 con el número 57 de todas las enfermedades, pero solamente garantiza tratamiento con fármacos sintéticos, químicos tradicionales de bajo costo. Los enfermos, que son la mayoría, sobre todo las enfermas de una liga que se llama VOLAR, están luchando para la incorporación de los medicamentos necesarios para tratar, que son costosos cuando el enfermo ha fracasado por el tratamiento tradicional. La lucha en Chile ha sido convencer a las autoridades nacionales de que invertir en esto vale la pena. Entonces entiendo que es una enfermedad que se puede detectar a tiempo, rápidamente, y que dándole un tratamiento adecuado tú puedes revertir el proceso de esta enfermedad. Pero los pacientes tienen que llegarnos a tiempo. ¿Cómo es en Argentina? ¿Nos están llegando los pacientes a tiempo, como saben? Bueno, Argentina en este punto hizo un adelanto importante. Cuando uno compara estadísticas de los demás países, hemos logrado acortar ese tiempo de consulta al reumatólogo de una forma bastante interesante, si bien no es lo ideal, porque lo ideal lo está diciendo la doctora Mazardo, de poder tratarlo dentro de los 3 primeros meses. En Argentina, que está liderando un poco esto, es 1.2 años, ¿no? 1.2 meses. Entonces esto se adelantó, y Argentina fue bastante líder también en esto, porque al mismo tiempo que surgió en el mundo estas medicaciones biológicas, Argentina estuvo participando inmediatamente en ello.
no es solo el problema nuestro. Fíjense en que acabamos de terminar la década que fue dedicada al hueso y a la articulación por la Organización Mundial de la Salud. Y eso no fue hecho por una cuestión solamente logística. Se dieron cuenta de la importancia que empezaba a tener esta enfermedad en todos los sistemas de salud, y no nos olvidemos del principal problema, que es vivir con esta enfermedad. Hay que mejorarle la calidad de vida y además la mortalidad que va pegada a esta enfermedad como una condición de una patología inflamatoria crónica. Además trae una serie de trastornos inmunológicos, como son casi todas las enfermedades del tejido conectivo, que conllevan a tener una serie de problemas graves y comorbilidades, es decir, para que lo entienda la gente un poco, las enfermedades que se asocian a esta enfermedad y que modifican un poco ese parámetro de gravedad. En alguna medida lo pueden, digamos, en alguna medida en un rol de mucho más gravedad que la enfermedad en sí. Pero la incapacidad y la mortalidad, esos son dos puntos importantes para tratar esta enfermedad. Bueno, ahora tú mencionabas que el tiempo de retraso era 1.2 años. Sin embargo, en los estudios insisten mucho en que los pacientes lleguen durante los 3 primeros meses. En Colombia, ¿cuál es la experiencia, Pedro? Bueno, en Colombia, en el grupo de pacientes que nosotros estamos manejando, siguiendo y tratando en Biomap, nuestro centro de artritis reumatoide, cuando hicimos un estudio para ver cuánto tiempo había transcurrido desde la aparición de los primeros síntomas hasta que el paciente consiguió la primera visita a un reumatólogo, habían transcurrido algo más de 4 años, lo cual es un lapso de tiempo tan grande que significó que muchos de nuestros pacientes llegaran con pérdida de capacidad funcional debido a deformidades muy importantes. Por eso, dentro de uno de los aspectos del congreso, del simposio que estábamos terminando de realizar, uno de los aspectos fundamentales era poderle vender la idea de la importancia de la detección precoz de la artritis reumatoide a los aseguradores y a las autoridades gubernamentales de nuestro país. Ahora yo creo que es muy importante que de esto, por eso estamos haciendo esta tertulia, que a la gente le quede claro que si llegan temprano y son vistos por un reumatólogo, van a tener muchas más posibilidades de recibir un adecuado tratamiento. En la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología se ha tratado de fortalecer con el Grupo Latinoamericano de Artritis Reumatoide unas guías para que se puedan tratar adecuadamente estos pacientes que se están exponiendo, digamos, a nivel latinoamericano y que han ido poco a poco calando en la mayoría de los médicos y centros para ser utilizadas. ¿Cuál es su experiencia, Jorge, en México con el tratamiento en sí, el seguimiento de guías para que los centros sepan cómo tratar adecuadamente la enfermedad y cómo seguirla en el tiempo? Claro. Antes yo quisiera, antes de comentar lo que me preguntas, yo quería comentarles la experiencia de un solo centro en cuanto a la referencia de pacientes. En México y en el Hospital General de México, lo que se hizo fue capacitar primero a los médicos de primer nivel, a los médicos de primer contacto, y el servicio de reumatología se comprometió, después de la capacitación, después de la exploración en la clínica de las enfermedades reumáticas, de que cuando un médico general sospechara un cuadro de artritis reumatoide o de artritis en sí, en menos de 7 días lo iba a recibir. Entonces quizá la mejor manera para asegurarnos de que la referencia sea adecuada es implantar mecanismos tanto de detección por parte de los médicos de primer nivel como nosotros como reumatólogos, asegurarnos que tenemos espacio, lugar para recibirlos y verlos. Sí, y que la gente sepa que debe ser vista por un reumatólogo. Eso ha sido algo muy importante y común en todos los países que dilatan la opción de los pacientes de ir con el reumatólogo, y está claramente demostrado que entre más temprano el paciente llegue con el reumatólogo, son mucho mejores sus posibilidades con los tratamientos. Exactamente. Después, en cuanto a la implementación de guías, se han publicado guías, pero yo creo que en México, pero no han tenido una adecuada difusión. Sin embargo, en el punto que tocaste, y de hecho mucho lo que la doctora Loreto decía, es que en México, y yo creo que en cualquiera de nuestros países, tenemos sistemas de salud tan variados
que se necesita alguien con experiencia para ir adaptando para cada paciente en particular un esquema de tratamiento que sea factible en cuanto a sus recursos. O sea, se puede tener al paciente que tenga absolutamente todo el armamento, vamos a llamarlo así, farmacológico a su disposición, pero vamos a tener también pacientes que no tienen todos los recursos y solamente podamos manejarlos, por ejemplo, con fármacos solamente tradicionales, ¿no? Esa respuesta o ese manejo única y exclusivamente lo puede llevar alguien que sabe, el reumatólogo, y eso estoy completamente seguro que incide en el pronóstico de estos pacientes. ¿Y ustedes creen, y les pregunto a todos, o sea, en Colombia tenemos una oportunidad a través del Plan Obligatorio de Salud que por lo menos de 9 de los medicamentos biológicos que están disponibles a nivel mundial, hay 8 en nuestro país y tienen acceso a través del Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, ya tú decías que en América Latina no es la misma situación en todos los países. ¿Ustedes creen que estamos tratando a nuestros pacientes como en cualquier otro lugar del mundo? Que nuestros pacientes, los pacientes latinoamericanos, tienen las mismas posibilidades que un paciente, no sé, en Austria, en los Estados Unidos o un país de los desarrollados? Loreto. Yo creo que depende netamente de la capacidad económica del entorno del enfermo, del grupo familiar. Creo que hay que asegurarle a los enfermos dos cosas, que los médicos de reumatología de América Latina sabemos que para bien a los enfermos, que teniendo los recursos, el enfermo va a estar en las mejores manos para cuidar sus propias manos. Eso creo que lo deben saber. Pienso que la manera de aproximarse al enfermo es muy similar si el enfermo es pobre, es rico o el grupo familiar tiene los medios, pero hay una diferencia muy grande para el enfermo que es un 25%, si la artritis se diagnostica entre los primeros 3 años, que pudiera no responder a metotrexato, que es la droga ancla, que es el remedio, para no decir droga, que es el remedio que es tradicional, que sirve y que bien llevado y de forma intensiva en personas que no sean alcohólicas ni fumadoras. La persona responde muy bien si se instala dentro de los primeros 3 meses. No sé si te contesté. Sí, no, básicamente estamos diciendo que depende un poco del sistema de salud, depende un poco de las condiciones económicas en muchas partes que tienen, y precisamente eso es una lucha que hemos tenido porque todos pensamos que los pacientes deben tener la posibilidad de acceder a estos medicamentos. Ahora, probablemente la gente que vea este programa se esté preguntando, bueno, estos medicamentos son muy buenos y todo, pero son seguros. A veces se oyen cosas de otras fuentes, etcétera, que pueden, hay gente que acude en nuestros países a la medicina natural, creyendo que eso es adecuado, que toman medicamentos el primero que recomiendan, pensando y tienen cortisona incluida, etcétera, y de estos medicamentos los tachan de tóxicos, etcétera, cuando han demostrado claramente que funcionan. Entonces sabemos que puede haber problemas, se han reportado casos de tuberculosis y algunas otras cosas, pero ¿cómo ven el aspecto de seguridad, Juan José, de estos medicamentos tan potentes para el tratamiento de la artritis en nuestros países? La pregunta es muy importante porque en realidad cualquier elemento que no es manejado por un experto puede dar un resultado que no es el conveniente. El hecho de que toda Latinoamérica en realidad está muy bien en el plan, digamos, a nivel médico, conocen muy bien todas estas terapéuticas. Los planes de salud cambian en cada país. Por ejemplo, voy a tratar de hablar de Argentina. Nosotros tenemos acceso a cualquiera de los biológicos en este momento. Por supuesto que hay que aclarar, hay que demostrar que el paciente lo necesita, pero podemos llegar a tenerlo sin ninguna dificultad. Recuerden que la mayoría de los estudios que se han dado en el mundo muestran igual una distinta posibilidad para la gente que está culturalmente o digamos a nivel de sus estudios y lo demás. Los que son más pobres y los que tienen menor educación son los que peor evolución tienen. Esto tiene que llamarnos la atención también porque una de las facetas como médicos es instruir muy bien a los pacientes, así como a los médicos mismos que lo van a tratar. Por supuesto que el acceso en Bogotá a lo mejor es muy distinto a un pueblo del interior, igual que en Argentina. Supongo que Buenos Aires es igual a cualquier capital del mundo, pero hay pueblos también en Argentina que a lo mejor
no pueden llegar a ese entrenamiento, lo demás, como uno quiere. Esta forma de llegar a través ahora de internet, con conferencias, con cosas que le van mejorando un poco esta llegada de conocimiento a la gente, creo que aporta mucho. Y en realidad el motivo de la pregunta, que era la seguridad, todos los médicos saben claramente que en realidad cuando uno utiliza bien el biológico y toma lo que dicen las guías, es muy difícil que esto pase a una condición peor como para no manejarnos con el medicamento biológico como corresponde. Por eso es muy importante, por ejemplo, la experiencia que tiene el doctor Santos, en el que ha puesto claramente una clínica de artritis temprana, en donde esto se lleva al pie de la letra y están los beneficios para el paciente, que sabemos claramente, y se sabe, que dentro de esos primeros tiempos, cuando uno lo trata, y debe ser obligatoriamente tratado precozmente con DIMAR, con las drogas modificadoras, la evolución de ese paciente en el tiempo va a ser mucho mejor. Va a lograr tener menos incapacidad, menor inflamación, menor daño radiológico, y lo vemos a diario. Yo me acuerdo en Argentina que al recibir los pacientes hace 40 años atrás venían en sillones de ruedas, hasta en camillas lo traían. Y en este tiempo ya no vemos más esos pacientes. Quiere decir que los reumatólogos aprendimos algo y estamos tratando mejor a los pacientes. Ahora, tú mencionabas un tema muy importante que era la educación de los pacientes, la educación del público en general, y yo quisiera que todos se tomaran como un tiempo para que piensen, tienen al paciente aquí al frente, lo tienen en la cámara, ¿qué mensaje le dirías tú a ese paciente? Y cada uno vaya pensando, claro, háblele directamente al paciente que no sabe, no conoce la enfermedad, o tal vez está yendo donde un reumatólogo, está viéndose con otro profesional. ¿Qué crees tú que debería saber ese paciente? Bueno, yo lo primero que haría es, retomaría la pregunta que hace un momento hiciste en cuanto a la seguridad, y solamente agregaría lo que ya el doctor José dijo, es estos fármacos han demostrado ya un aumento, una mejoría en la esperanza de vida. Tanto el metotrexate como los anti-TNF han disminuido la mortalidad a nivel, sobre todo de las complicaciones cardiovasculares que se encuentran en estos pacientes. Entonces, el primer elemento es que son fármacos seguros, que tienen ya mucho tiempo de seguimiento, algunos como son nuevos no tanto, pero los anti-TNF, por ejemplo, ya tenemos seguimientos de 10 años y han demostrado su seguridad cuando son bien empleados, y que confíen en el esfuerzo diario que se hace para mejorar su calidad de vida, el tratamiento. Los pacientes pueden estar completamente seguros de que es un esfuerzo diario el que se hace para mejorar su calidad de vida y su esperanza de vida. Correcto. ¿Qué le diría yo? Bueno, que se fijes a la persona que está escuchando, que si tiene dolor con inflamación, hinchazón en este nivel y en este nivel, y si le duelen todos los dedos de los pies al caminar, si se siente mal, que consulte un médico. Si yo le tomo la mano al doctor y le aprieto aquí, esta parte, y a él le duele, eso no es por vejez, puede ser una artritis reumatoide, sobre todo si empieza entre los 30 y los 60 años. Creo que eso es bien importante. Si le duele la otra mano, no soy fresca, y estoy ahí. Eso quisiera yo que aprendieran, o sea, además de lo que decíamos, que no es normal levantarse en la mañana y estar rígido, tullido más de media hora, que es un síntoma de alarma. También le diría que lo que repetía antes, que si tiene esta enfermedad va a tener que cuidarse, que los remedios, no hay ningún remedio que no tenga un efecto adverso, algo malo. Pero el beneficio que esto logra de volver a la dueña de casa a que pueda hacer el aseo, que haga la comida, que vuelva a lavar, abrir las cajas de leche, abrir los tacos de conserva, puede que no sea un trabajo pagado directamente, pero el beneficio a la sociedad es enorme, de volver a la mamá a cuidar su hijo, su guaguita, como diríamos en Chile, es vital, y que lo podemos hacer. Muy bien, Pedro. Bueno, yo pienso y estoy totalmente de acuerdo con los doctores Rojas y Mazardo. La educación, diría, en artritis reumatoide hay que dividirla en dos aspectos. El primero, la educación del público, para que, como lo mencionaba la doctora Mazardo, a los primeros síntomas inflamatorios
trate, sobre todo en manos, y lo que ella mostraba del dolor a la compresión de la mano y del carpo, la gente acuda a consulta. Y otro aspecto que en el centro estamos viendo que es muy importante es la educación de los pacientes que ya tienen la enfermedad y de conformidad con la recomendación número 10 de Tributaria. ¿Por qué menciono esto? Y es muy importante porque en un estudio reciente que hicimos en nuestro centro encontramos, por ejemplo, que la adherencia de los pacientes a los DIMARS convencionales alcanza apenas un 50%. Entonces, ¿por qué? Y de eso hablaré hoy en día en una conferencia. Los pacientes tienen una serie de mitos, de creencias y de paradigmas con respecto a los medicamentos, con respecto a la enfermedad, que a pesar de que, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer una educación sobre la enfermedad y sobre la adherencia al seguimiento médico y la adherencia a los medicamentos, tenemos un bache importante en donde no hemos podido lograr que pacientes que ya están diagnosticados, que saben que tienen la enfermedad, no son del todo adherentes tanto a los medicamentos como al mismo control médico. Y Juan José, ¿tú qué le dirías a tu paciente que lo tienen ahí enfrente? Es muy importante lo que dijeron, estoy de acuerdo en todo esto. Y al paciente creo que con esas 3 o 4 palabras uno aclara mucho sobre la enfermedad. Pero lo que sí es importante poner en juego es las campañas que podemos hacer a nivel de publicidad de televisión. Hay asociaciones de pacientes, la misma sociedad de reumatología local puede hacer mucho sobre esto dando campañas. Nosotros en Argentina hicimos una primera campaña que se llamó Mes del Reuma y un éxito total. Al pasar todo esto la gente concurría, se sacaba sus dudas y de allí se ha logrado mejorar esto. Después han tomado, cada 2-3 años volvemos a repetir esta campaña y en realidad el éxito fue muy grande. Y la gente ahora agrega otro factor que nos olvidamos, es Internet. A veces la persona lee tanto a través de la computadora y es un motivo que es bastante interesante porque ellos pueden también sentirse útiles para sí mismos. Entonces vienen al médico con una preparación muy importante y uno no necesita estar explicando, nos preguntan mucho. Así que realmente lo que sería, digamos, lo que nosotros consideramos como criterio de la enfermedad, que es esos dolores articulares, especialmente en manos y pies, esa rigidez matinal, que no hay otra enfermedad que como la artritis reumatoidea, y la persistencia del síntoma. Porque yo puedo tener dolor un día, una semana, eso no es artritis reumatoidea. Va a ser si esto es prolongado en el tiempo y no lo resuelvo fácilmente. Así que esos son los datos, digamos, esenciales dentro de ese grupo etario de los 30 a los 60 años, que es donde se ve la mayor proporción de artritis reumatoidea. Ha sido maravilloso escucharlos. Si puedo hacer un pequeño resumen, sabemos que hay artritis reumatoide en nuestro continente y hay bastante artritis reumatoide como en otros lugares del mundo, que es una enfermedad muy importante que está afectando a las personas principalmente, pero también a los sistemas de salud por los costos que tiene, que es una enfermedad que se puede reconocer a tiempo. Hay unas señales muy claras de alarma que deben hacer a la paciente o al paciente que tenga ese dolor, esas molestias que comentaba la doctora Mazardo, acudir rápidamente con un profesional y que ojalá ese profesional haga el esfuerzo posible por hacer que llegue temprano, si es diagnosticado, con el reumatólogo, que es el médico que es el apropiado para tratar a estos pacientes por la complejidad de la enfermedad, por el conocimiento que se tiene y por todas las cosas que hemos estado mencionando aquí el día de hoy. Que estos medicamentos que se están utilizando son muy buenos y son muy seguros y hay unos claros lineamientos de cómo utilizarlos, y la medicina natural, alternativa, todas las cosas, los mitos, creencias que piensan nuestros pacientes, su médico se las puede explicar en consulta, y que todos nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo como doctores para poder llevar estos mensajes con ustedes y decirles que estamos los reumatólogos dispuestos a servirles a nuestros pacientes, a nuestros colegas y a la sociedad en general. Muchas gracias por haber estado. ¿Alguna pregunta que quieran, algo que quieran comentar al final, como para cerrar, espontáneo, lo que ustedes quieran? No, agradecer fundamentalmente esto que ha realizado acá el doctor Pedro Santos, porque me parece que es maravilloso que por primera vez se tome desde este otro punto a la artritis, ¿no?
Es decir, saber la connotación que puede tener a nivel de los sistemas de salud, a nivel que ya llega a un nivel gubernamental. Es como empezar a darles a entender nuestra preocupación, además, no solo como un problema sencillo, sino realmente con el fin de llegar a un objetivo que es mejorar la calidad de vida de ese paciente, que es nuestro punto esencial, y además tratar en alguna medida, porque hay que también comentar que esta medicación no lo va a tomar el 100% de la gente, tiene indicaciones precisas, y más o menos lo que se ve es alrededor de un 30% por lo menos de los artríticos que lo necesitan. Los demás pueden ser tratados con este sistema nuevo que es Tie Control, T2T, como se dice, en el que se logran estos beneficios. Así que yo realmente lo felicito porque ha sido líder y ha sido porque es muy premonitorio para el futuro, y creo que nos vamos a encontrar muy seguidos haciendo esto, porque damos con esto un mensaje muy claro, no solo al gobierno de Colombia, a toda Latinoamérica y al mundo. Muy bien, ¿alguna otra cosa, algo de comentar? Y después Pedro nos hace su comentario como dueño del evento y que nos ha permitido esta tertulia reumatológica tan agradable. Tenemos un continente reunido acá y eso es altamente satisfactorio. Las gracias a ti por este programa, a Pedro, y esperamos que la gente lo vea, lo escuche y consulte. Bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí, de conocer Bogotá, de disfrutar el programa del simposio, muy bien organizado. Yo creo que es muy importante que se lleve a cabo todo este tipo de eventos, porque promueven un cambio en la visión del tratamiento de la artritis reumatoide. Eso es exactamente lo que se está buscando, y pues ha sido un placer ser parte del simposio. Qué bueno, gracias. No, para finalizar, yo quisiera primero que todo agradecer a todos ustedes, doctor Scali, doctor Rojas, doctora Mazardo, doctor Caballero, por haber asistido a este simposio, cuya misión principalmente era promover un nuevo concepto, no de tratamiento, sino de modelo de gestión de la enfermedad, en donde, por un lado, brindando una atención de calidad, se haga una gestión de esta enfermedad para que los altos costos de las terapias biológicas no impacten tanto nuestros sistemas de salud. Y, por ejemplo, la terapia biológica, que sabemos, como lo mencionabas, debe ser utilizada por un 20, quizás un 25% de los pacientes, llegue a los que tiene que llegar, y los sistemas de salud sean capaces de absorber este impacto económico. Entonces, la idea es que seguiremos realizando el simposio, trataremos de que haya mayor difusión, mayor participación de reumatólogos latinoamericanos, porque al final de cuentas nosotros somos un continente con, aunque son sistemas de salud muy diferentes, pero igual tenemos un ancestro común, una genética común, y pienso que debemos manejar la enfermedad y gestionarla un poco diferente de lo que se hace en los países del primer mundo, pues que tienen más recursos. En fin, hay que ser un poquito más diferentes. Bueno, entonces nos despedimos y nos veremos próximamente con otra tertulia reumatológica. Muchas gracias.